Los invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo número 16. Y en el día de hoy vamos a ver del versículo número 1 al versículo número 11. En esta ocasión he decidido poner al título del sermón Las copas de la ira de Dios. Las copas de la ira de Dios. Basado en Apocalipsis capítulo 16, del versículo número 1 al versículo número 11, ¿no? Escuchen, vamos a ver un poco una vez más la justicia retributiva de Dios, la justicia retributiva de Dios, la justicia que, vamos a decir, no es una justicia de Dios arbitraria, una justicia, vamos a decir, egoísta, es una justicia santa. Escuche, cuando usted, no sé si conoce un poco de leyes, ¿sí? Pero cuando usted quiere apelar un caso, o podríamos decir, si no quiere apelar un caso, puede hacer lo que es un juicio revisable, puede revisar ese caso, o algo que es parecido pero no es lo mismo, que es lo que se llama apelar. Si no entiende esto, se lo explico brevemente para que pueda entender un poco lo que es el juicio de Dios, ¿sí? Cuando usted va a la justicia y se ha llevado un caso por lo que sea, un juicio revisable o un proceso legal que se lleva a cabo judicialmente, esta sentencia o la decisión judicial que se ha llevado en la corte, ¿sí? ¿Esto qué pasa? Que lleva a examinar ese juicio por el tribunal, un tribunal, podríamos decir, superior, el caso que se llevó a cabo. Y en este proceso pueden ocurrir, vamos a decir, nuevas pruebas o errores o algún caso que se pasó por alto, ¿sí? O alguna evidencia, por decir, que se pasó por alto en el juicio original. Eso, y podríamos decir lo que se conoce como un juicio revisable. O hay algo parecido, que no es lo mismo, pero es lo que se llama apelar. Que esto es pedirle a un tribunal también superior que revise el caso. Es parecido, pero en cambio que esto, a diferencia del otro, es un poco más exhaustivo. ¿Por qué? Porque lleva a volver a examinar todo desde el principio. Bueno, pero lo que quiero decir esto, con el juicio de Dios no es así, porque acá no hay una justicia superior para hacer un juicio revisable. ¿Entendiste? O no puedo apelar. Porque ¿a quién voy a apelar ese día? Digo, bueno, quiero apelar a una justicia más grande. Más grande que Dios no hay. Yo no puedo. Y las evidencias que van a haber. ¿Qué evidencia? ¿Qué nuevas pruebas? Si Dios presenta querer más pruebas, y Dios va a seguir sacando más y más pecados y no terminaría más los juicios. Porque va a seguir y va a seguir porque la persona vivió haciendo su vida como quiso. Entonces es así. La apelación, entonces esta no va a poder hacer con el Señor, porque los juicios de Dios, Dios es el juez superior y no podemos apelar ante el Señor, ¿sí? Otra de las cosas que yo quería aclarar antes de empezar el sermón es, esto quiero aclararlo antes de empezar, que algunos confunden, vamos a decir, algunas interpretan como los dispensacionalistas, las trompetas y los tazones o las copas, si quieren decirle, interpretan que son diferentes juicios. Pero no es así, amado. No sé si se acuerdan ustedes de lo que yo venía hablando, que es lo que es una recapitulación. Bueno, lo que hacen las copas que vamos a ver ahora es retroceden en el tiempo. Son los mismos juicios que tanto las trompetas como los tazones o las copas. Lo único que hace es retroceden en el tiempo para explicarlo con mayor claridad, lo que ya habíamos visto, ¿sí? Todos estos males que ya lo habíamos explicado, estas plagas, pero con mayor claridad.
Eso es lo que vemos acá. No son juicios diferentes. No es algo, son juicios diferentes ahora que suceden aparte. No, son los mismos eventos. Pero escuche, que vimos una vez, creo que, si no me equivoco, con los sellos, eran, sí, los sellos, que se abrían, los jinetes. Fíjese que empezaba primero con una cuarta parte. No sé si se acuerdan, empezaba con una cuarta parte. Las trompetas, ¿con qué siguió? ¿Con qué empezó? ¿Quién entra? Las trompetas, ¿con qué siguió? Con una tercera parte. No sé si se acuerdan que fueron muriendo, ¿sí? Y ahora lo que vamos a ver, amado, preste atención porque se intensifica esto. Ya no es una cuarta parte, no es una tercera parte, sino que se murieron totalmente. Lo que quiero decir es que a medida que la persona que se va endureciendo y entenebreciendo por el pecado, Dios lo va entregando más y más a la maldad, hasta cuando Dios dice ya, basta, se terminó. Y esto es en el proceso entre la primera y la segunda venida de Cristo. Ahora esto no sucede cronológicamente. En una vida una persona puede pasar en una cuarta parte, le va sucediendo, después le empieza a suceder por tercera parte de eso, y después le viene un juicio, alguno en esta vida o en la otra, en la venidera. Pero lo que quiero decir es que el mal, ¿cómo puede ser? La ceguera se va incrementando mal, es como una enfermedad, como el SIDA, como un cáncer. Bueno, algo pasando en el sentido espiritual. Dios los va entregando. Por eso lo que quiero decir es siempre, no esperen que quizás Dios les va a salvar. No, ahora es el tiempo para hablar, es el tiempo de predicar, porque llega un momento donde Dios dice, ya está, se terminó, empezaron estos juicios. Entonces quiero que entiendan que estos son los mismos juicios. A mí no me da tiempo de hablar, acá tengo un pequeño resumen que vimos. Esto todavía no empecé, estoy haciendo un repaso para que puedan entender que las trompetas y las 7 copas no son, vamos a decir, son cosas diferentes. No, son los mismos. Y un breve repaso: cuando vimos el granizo, fuego, la sangre que cae sobre la tierra, escuche que parecía una tercera parte de la cual se quema. Habíamos visto de la 7ª plaga de Éxodo 9 al 22. Pero no voy a mostrar todo esto porque no terminamos más. Esto es un repaso. Pero cuando vemos las 7 copas, que habíamos visto las 7 trompetas, vimos lo mismo. Se vierte una copa acá que vamos a ver en la tierra, las llagas marinas que vienen sobre los que tienen la marca de la bestia, eran adorados su imagen, que ya lo habíamos visto lo mismo en los estudios anteriores. Aquellos que habían adorado la imagen, no se habían amoldado a este sistema de mundo, a este mundo. ¿Qué sucede? Bueno, le vino estas plagas, estos males, ¿sí? Entonces, y así podemos ver continuamente, amados, los mismos sucesos que habíamos visto de las 7 copas, ¿sí? Suceden las 7 trompetas suceden con las copas. Escuche, amados, esto es lo mismo. Estas copas lo que van a hacer es solamente nos van a mostrar lo que ya vimos nosotros, que todas estas plagas y todos estos males nos van a mostrar con un mayor detalle, ¿sí? Y algo que quiero que puedan entender, amado, preste atención a lo que estoy diciendo. Esto es un decreto de Dios, no puede ser abrogado un decreto de Dios. Y presta atención, no es Dios dijo, bueno, puede ser que sucedan esto, y si hacen esto, no, Dios dijo que va a pasar esto. Si siguen en lo mismo, va a venir un cuarto de ellos. Si siguen en lo mismo, va a venir una tercera parte de ellos, porque se van endureciendo más y más y más. Y si persisten con esto, entonces le va a venir la totalidad de mi juicio y se terminó. Por eso cuando yo le hablo a ustedes amorosamente, fuera del público, le digo, amado, no es como ustedes piensan. Dios los va entregando a estas personas y se van cegando más. Y llega un momento, escuche, yo la otra vez estaba ahí, no voy a tirar un tratado, pero estaba ahí, venía en el colectivo y dejé unos tratados en los asientos ahí, en los asientos para que la gente se sentaba. Y había un viejito, entonces vio el tratado ahí, que habíamos del centro, hizo así, hizo así, tiró el tratado así. Y yo de atrás dije, así como tira el tratado, el Señor lo va a tirar al infierno. Y empecé a hablar de atrás. Y yo no sé si me escuchaba o no me escuchaba, pero hizo así. Despectivamente hizo así. La cara lo tiró así así como, no le gusta nada.
Un hombre que, no sé, perdón que lo diga, no sabemos nosotros cuánto vamos a vivir, pero el hombre tendría casi 80 años pensando que va a vivir no sé cuánto. Y muchos piensan que esos abuelitos amorosos, esa persona, es como que se van a creer. No, amados, se endurecen más y más. Es como cuando usted trabaja con las manos, le salen callos, y si no se me ponen manos más blanditas, no, se te endurecen más. Bueno, el pecado endurece, dice la Biblia, ciega continuamente. Cuando Dios le mandó esta ceguera, dice, ¿sabe qué pasa en Éxodo? Dice que no se veían, era la plaga, no se veían ahí ellos mismos. Así, el pecado ciega, no hace que veas a tu prójimo, a nadie, estás ciego. Entonces, amado, hoy es el tiempo porque, fíjese, a medida que van pasando esto, se fueron incrementando los juicios, un cuarto con los sellos, tercera parte con las trompetas, y ahora totalmente, dice el juicio final que llega. Entonces las copas, vamos a decir, retroceden y nos van a explicar con más detalle estos males que están sucediendo sobre esta era y lo que va a suceder al final de la era, el fin de la era. ¿Sí? Así que, escuche, voy a tratar de ir un poco punto por punto, que no es en el día de hoy hacer una explicación exegética punto por punto. ¿Por qué quise? ¿Por qué me tomé este tiempo? Porque ya lo explicamos en los sellos, ya lo explicamos en la trompeta, y ya lo vamos a volver a explicar esto una vez más. Pero voy a tratar un poco de explicar algunas cosas. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira. Mire, si usted lee, yo ya tengo anotado todos los textos para no ir. Isaías 66, versículo 6, dice así: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz del Señor, que da el pago a sus enemigos. Escuchen, es Dios mismo el que está hablando acá, que escucha el ángel. Dice, una gran voz, dice Juan, que salía del templo a los 7 ángeles, y derramá sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Es un mandato, es un decreto de Dios. Preste atención, Dios está diciendo cómo va a terminar todo esto. Y para el asombro de muchos, fíjese, porque ya lo vimos en las 7 copas nosotros. ¿Por qué venía esto? Perdón, en las 7 trompetas, no las 7 de los sellos. Porque no se arrepintieron de sus obras, decía las trompetas que no se echó. Y acá, si usted lo ve en el versículo número 11, creo que en el 11, dice, a ver, dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, versículo 11, y no se arrepintieron de sus obras. Si no entienden todo esto, esto no viene para los cristianos. Esto viene para los que no se arrepintieron de sus obras. Ahora, pastor, a mí no me puede venir. Mire, a Job, vamos a decir que no, varón justo, dice que le vino una úlcera, o le vino como un mal a él, y se lo tiró Satanás. ¿Sí? Y hay muchos que le han venido estas enfermedades, amados, hay muchos cristianos que han tenido que tener cáncer. La diferencia entre un cristiano y un inconverso es cuando Dios le pone una úlcera a un cristiano, ¿él qué va a hacer? Bueno, él va a alabar y va a glorificar a Dios por eso. Sea tanto Dios dé o quite o ponga una enfermedad, él alaba. Pero el impío dice que va a enojarse contra Dios y va a echarle la culpa a Dios, amado. Esa es la gran diferencia. Y es más, dice que estas plagas, presten atención, no son para salvación. ¿Para qué son? Endurecimiento, es un juicio de Dios. Cuando Dios le tiró las plagas, fíjese, a Faraón, ¿para qué fue? ¿Para salvarlo? Dice que para endurecerlo. Los dejó ahí, porque se endurecen y se endurecen más. Por eso que hoy es el tiempo de salvación para que vengan las personas, amados. Es por la dureza de corazón que vienen estas cosas. Dice así. Y fíjese, dice, las copas de la ira de Dios, ¿sí? Para aquellos que siempre están hablando de que Dios es amor. Dios está airado con aquellos que no se arrepienten. Y preste atención, porque yo lo estábamos hablando esta semana acá. No dice, preste atención porque esto es importante, si lo puedo, lo voy a decir todo el sermón, si lo puedo decir. Pero no lo voy a decir. Pero por lo menos esta vez. No viene el juicio porque no creyeron en Jesús. Porque si usted presta atención, ¿cuánto dice? Yo creo en Jesús.
Pero no dice eso. ¿Por qué dice que viene el juicio? Porque no se arrepintieron. No que no creyeron en Jesús. El versículo número 11 nos da la respuesta de por qué viene esta copa. Dice, yo creí en Jesús. ¿Y? ¿Te arrepentiste? No, no creíste de verdad en Jesús, porque Jesús dijo, arrepentíos y creed. Entonces tenés que arrepentirse. Tenés que arrepentirse. Entonces no creíste el Evangelio de verdad, porque si hubieras querido te hubieras arrepentido. ¿Sí? Y en nuestra confesión la parte dice el arrepentimiento para vida. Si ustedes leen en la confesión bautista, dice arrepentimiento para vida. ¿Por qué? Porque yo debo vomitar. Yo no puedo decir que creo en Jesús y sigo viviendo como antes. Porque parece, incluso para muchos pseudo evangélicos van a venir estas copas. Porque no es que creyeron en Jesús, es que no se arrepintieron. No se volvieron de sus vidas, amados. Hay personas que de verdad dicen ser cristianas, como le llamé la atención a uno allá en un medio de acá, esos que están ahí con la F, color azul. Le llamé la atención ahí diciendo que es cristiano y él cantando canciones de amor ahí al mundo, pero dice que es cristiano, pero canta canciones de amor al mundo, así como es el romántico y seduce personas. No, amado, yo le dije, ¿por qué, amado? Porque hay que predicarle, hay que decirle la verdad, no han nacido de nuevo. Uno puede decir que sos cristiano y andar cantando cosas, hablando como el mundo, si no pasó nada, no tenés el Espíritu del Señor. Y si uno habla de eso, sos duro, dice. No, amado, hay que decirle a las personas como son. El Señor les decía, hijos de Satanás, no han nacido de nuevo. ¿Quién le enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes, en otra parte de Pablo dice, ustedes eran hijos de ira. Y en otra parte Juan dice, en Juan 3 dice, la ira de Dios está sobre vosotros. Entonces, vez tras vez, el Señor nos está mostrando eso. Es más, Romanos 2, versículo 5 que dice, pero por la dureza y por tu corazón, escuche, no arrepentido. ¿Por qué no está en tu corazón? Vas a decir, ¿está duro? ¿Por qué está duro el corazón? Porque no se quiere arrepentir la persona. ¿Sí? ¿Y qué hace cuando está duro y no se arrepiente? ¿Qué es lo que hace? ¿Atesora bendiciones en el cielo? No, dice, atesoras, dice, para ti mismo ira. Atesoras ira para el día de la ira. Mire, 2 veces, atesoras ira. ¿Pero para qué? Para el día de la ira. No es para el día de la bendición. Es para el día de la ira. El día de la ira y, escuche, y de la revelación del justo juicio de Dios. Como estaba diciendo al principio del sermón, amado, no, usted no va a poder hacer un juicio revisable, usted no va a estar apelando ahí, usted no va a buscar evidencia ahí sobre esa decisión que se llevó a cabo. ¿A qué tribunal superior legislativo va a acudir? Acá, si a usted no le gusta el caso, puede apelar o puede decir, bueno, quiero una revisión, que se pasaron ciertas evidencias o tengo estos testigos, pero ¿cómo hacer con Dios? Yo decía, ¿a qué tribunal superior querés acudir? ¿Querés más evidencia? Bueno, te voy a mostrar más pecados. No va a poder escaparse. Hoy es el tiempo de gracia. En Sofonía capítulo 3, versículo 8 dice, por tanto esperadme, dice el Señor, hasta el día en que me levante para juzgarla, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumido toda la tierra. Amado, eso es la realidad, lo que le espera a aquellos que no quieren volverse de sus caminos, aquellos que se han amoldado a este sistema, a este mundo. Entonces, lo vuelvo a decir una vez más, estos juicios son contra los no regenerados. ¿Se acuerdan? Éxodo capítulo 7, hasta capítulo 10. ¿Qué sucede ahí? Bueno, las plagas, porque no se quisieron arrepentir y Dios vez tras vez le trajo juicio. Y usted dirá, esto no puede suceder para el pueblo de Dios. Lea las maldiciones en Deuteronomio 28. Todas estas cosas le van a suceder, ¿por qué? ¿Porque son obedientes? No, todos los males por la desobediencia. Deuteronomio 28, 60 dice, y traeré sobre ti todos los males que traje a Egipto. Ah, pero soy por el pueblo de Dios, yo puedo seguir pecando. Por gracia soy salvo, yo creí en Jesús. Pero vos te arrepentiste, seguís haciendo las mismas cosas, viví como el mundo. Entonces, ¿cómo podés decir que te vas a librar? Fíjese, en otra parte, al mismo pueblo de Dios, presta atención, porque dice, bueno, Dios le va a traer una sola. Mire qué fuerte es. Levítico 16, 18. Levítico 16, 18.
Y si aún con estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, antes del Levítico 16 dijo que le iba a hacer algunas cosas. Pero dice, si aún después de estas cosas no se arrepiente, Levítico 16, 18 dice, y si aún con estas cosas no oyere, yo volveré a castigarlo 7 veces más por vuestros pecados. No una vez, por esos pecados, 7 veces te voy a castigar. Una, ¡ay! 2, ¡ay! Ya aprendí. 3, no, ahora sí ya aprendí. 4, no, Tinti, no me la comas. 5, no, ahora sí, por favor. 6, 9, 7. No, que Dios es amor. No, amado, no lo tienten al Señor. No lo tienten, amado, porque cuando Él se decide castigar al impío, lo va a hacer. Cuando se cerró el arca de Noé, se cerró. Y yo creo que muchos ahí creyeron. Ahora sí creemos, Señor, abre la puerta. Ya estaba. Cuando vino fuego sobre Sodoma y Gomorra, yo creo que muchos, ahora sí creemos, ahora creemos. Pero ya era tarde, amado. Hoy es el tiempo. Vendrá un tiempo de retribución. Dios pagará a cada uno lo que quiere. Nadie quiere hoy la copa de la sangre de Cristo que se ha derramado en la cruz. Nadie quiere beber esa copa, pero si no beben esa copa que Jesús ofreció en la cruz de Calvario, porque la ira de Dios cayó sobre la cruz y Él llevó nuestros pecados, amado. Entonces, si no quieren eso, porque ¿qué se derramó en la cruz? La copa de la ira. Dios estaba irado y cayó en la cruz. Bueno, si no quieren tomar eso, amado, entonces van a recibir esta copa. Hoy es un tiempo donde todos podemos estar sentados en nuestra silla, cómodos, escuchando un sermón, y no pasa nada. Porque yo no puedo tirarle nada a ustedes. Yo lo único que puedo decir como Juan el Bautista, mire, Dios viene acá, el que viene después de mí, yo no soy digno de atar los zapatos. Como Noé, puedo advertirle, hoy es un tiempo donde pueden entrar al arca, arrepiéntanse. Como Noé, no hagan eso porque se va a abrir la tierra y los va a tragar a toda la familia de Coré. No, no creemos, ¿quién te cree que eres tú? Pero va a llegar un momento, amado, donde con Él no se puede hablar. Él viene para juicio y condenación. Y acuérdese que vamos a ver que todo esto simboliza toda esta humanidad. No es que como yo he escuchado en esta semana algunos predicadores, aunque los respeto, son reformados, ellos decían que los juicios que caen sobre el mar, que cae una plaga, y reformado, como yo. Y entonces el mal económico se pierde, los pesos, y Dios lo castiga que no hay prosperidad a ellos. No, amado, no suceda. Si fuera así, yo le voy a decir, no voy a dar nombre. Yo conozco personas que están en buenas posiciones económicamente de la pesquera y no pasa nada. Todos los peores viajan y están todos mejor. No sucede así como... Entonces yo creo que la Biblia se interpreta a sí misma, y voy a dar la interpretación que creo que es lo más consistente con las Escrituras. Porque para mí, el mar significa todo este mundo. Entonces cuando Dios castiga, no está castigando que no hay agua, algunos reformados escuché que he dicho de sana doctrina, no, lo que pasa es que el mismo hombre, por su propio pecado, y parece muy sano, pues está hablando de doctrina sana, lo que estoy hablando, contamina los mares con petróleo, y parece que es así. Escuche, este es un decreto de Dios. Aunque sí puede ser la causa secundaria, pero la causa primaria no es el hombre. La causa primaria es Dios castigando y afligiendo al impío y advirtiéndole, mira, amado, y usted parece duro lo que voy a decir, pero muchas de estas llagas que vemos ahí en el punto número 1, ahí, pueden ser cáncer, pueden ser enfermedades, pueden ser cosas que le advirtió a la persona, mira lo que te va a pasar. Hoy es el tiempo de gracia y la persona no viene y no se arrepiente de sus pecados. Dice ahí que el primer ángel se fue y primero derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Preste atención, porque esto no es para los cristianos. ¿Para quién fue esta copa? Dice que Dios no nos puso para ira. Acuérdense, dice creo que Tesalonicense, ¿no? Derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres. ¿Qué hombres? Que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Es para esos. Para esos dolores, esas aflicciones que vienen, ¿sí? Que les trae. Eso es lo que dice el escritor de Apocalipsis. Venía un mal sobre el incrédulo.
Dios castigando. Entonces la primera copa, amado, trae sufrimiento. ¿A quién? Bueno, la primera copa es para aquellos, ustedes que ven ahí que tienen la marca de la bestia. Que habíamos visto que tenía esta marca de la bestia, o eran los idólatras, los que seguían a la primera bestia y a la segunda bestia. No me acuerdo qué es. Bueno, o sea, la primera bestia era los que se amoldaban a este sistema de mundo. No pasa nada que se casen mujeres con mujeres, hay iglesias que hacen eso, hombre con hombre, y otras cosas que ustedes saben que este gobierno político hacen, o el falso profeta, ¿sí? Que trae. Bueno, los que se amoldan a ellos, los que no pasa nada, los que son tolerantes con esas cosas. Bueno, todo eso para eso, no para los creyentes, ¿sí? Porque Efesios 1:13 que dice que nosotros fuimos sellados con la zarra del Espíritu, ¿sí? Entonces esto nos hace acordar Éxodo capítulo 9, versículo 9 al 11, la plaga egipcia. ¿Qué le había tirado? Forúnculos. ¿Se acuerdan? O sea, los forúnculos que le tiraba, bueno, o acá dice unas úlceras. El asunto es que le tira males Dios. ¿Para qué? Bueno, para infligirle dolor y castigo, de alguna forma anticiparle con un breve dolor lo que viene para el infierno, amado. Ya le está advirtiendo a estas personas. En Deuteronomio 28:35 dice así: te herirá el Señor con maligna creo que es póstula, en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tus pies hasta tu coronilla. Hay personas que acá en las piernas tienen todo así como si fuera como un leproso, cosas así. ¿Por qué? Porque Dios le ha tirado esas cosas. Y andan así, amado. Y no, este es un pecado, es una enfermedad. Sí que es un pecado, pero dice una parte del profeta, vendrá algún mal sin que Dios lo diga. Viene de parte de Dios, amado. Y es verdad que es por causa del pecado que sucede todas estas cosas. Pero si un átomo o algo se pudiera dirigir o mover sin que Dios lo haya decretado, Dios no sería Dios. Entonces así, Dios tiene agentes secundarios, podríamos decir, pero Él da la voz de mando. Diga en la primera copa, ¿qué dice? Id y derramad. Dios está ordenando, está decretando esto. En la segunda copa podemos leer lo siguiente. Yo no quería leer todas las copas para poder explicar un poco más, pero bueno. La segunda copa dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes del desagüe se convirtieron en sangre. Fíjense que es lo mismo: río, agua, mar. Y oía al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Escuchen, ¿y por qué? Me voy a frenar acá y explicar después lo que es las aguas y los del río. El versículo 3, el versículo 4 y el 5. ¿Pero por qué? Versículo número 5. Dice: ¿por qué hace esto Dios? ¿Porque es malo? ¿Es arbitrario? ¿Qué dice el ángel? Eres justo, es un juez justo, y Dios le está retribuyendo a aquellos que no quieren la misericordia de Dios. Hoy muchas personas, amados, se despertaron recibiendo la misericordia de Dios. Pero fíjese que Dios, lo que está diciendo acá el ángel, está diciendo, y oía el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres el que era santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Por qué hizo todas estas cosas? Porque ustedes lo ven, lo que vemos más adelante, dice, pues, escuchen, pues lo merecen. Amados, lo merecen. ¿Por qué lo merecen? Porque ellos no quisieron, Señor, esa justicia de Cristo cuando se derramó la copa de la ira de Dios sobre la cruz. Ellos no la quisieron. Entonces Dios es justo. Dios no va a pasar por alto al pecador. Dios es justo y cayó la ira sobre su Hijo en la cruz. Se derramó la ira sobre su Hijo. Y esta gente, al no creer, ¿qué dice el ángel ahí? Bueno, tú eres justo al derramar esta ira sobre estas personas, amado. Pero la persona, fíjense que en el versículo número 11, ¿qué dice? Ni aún se arrepintieron de sus obras. En la séptima trompeta también escuchamos: y no se volvieron de sus obras. Entonces, la segunda copa que vemos, amado, Dios castiga a qué. Escuche, algunos piensan que lo que está diciendo acá, que Dios está castigando la faceta económica, o sea, los gobiernos económicos del sistema mundial. Mire,
Esto no lo va a escuchar de ningún hereje, lo puede escuchar de pastores sanos, de sana doctrina. Mire, yo tuve un conflicto con eso, a mí no me convenció eso, por eso a mí me gusta indagar o estudiar un poco. Cuando habla acá de los mares y de los ríos, a mí no me convenció cuando decía, bueno, porque el petróleo o Dios le castiga que no económicamente. Mire, yo le voy a ser sincero, yo conozco muchas personas que son impías y trabajan en muchas cosas del agua y me va prósperamente bien. Yo no los veo que está pasando nada a ellos. Que va a suceder al final de los siglos. Y bueno, pero no tendría sentido el último día que Dios lo castiga así porque no pasaría nada. Yo creo que es otra cosa, porque hay algo que siempre le he dicho a ustedes, que es la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Mire, cuando estuvimos viendo nosotros hace un tiempo, ¿qué vimos que eran los mares? Es más, el mundo, muy bien. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, no lo vimos, pero vamos a ver una señora, no es una señora mala, pero aparece como la gran ramera, que ya vamos a ver lo que es, ¿sí? Pero dice que, escuche, esta gran ramera estaba sentada sobre muchas aguas, ¿sí? Lo vamos a ver eso, no es que estaba sentada una gran ramera sobre el agua, no. Acuérdense, es un libro simbólico, como lo vemos mar, vemos río, o cuando dice que en el capítulo 13 que salió una gran bestia del mar, no es que salió un dragón del mar. ¿De dónde salió? Salió de este mundo. Emergió. Isaías dice que en las naciones, todo esto, o cuando una parte del profeta Jeremías dice que ese rey que estaba sentado, algo sobre el mar que salía. O sea que sale de este mundo. Esa es la idea, lo que quiero que entiendan. Porque a mí no me convence la posición sana, porque sana esta de que Dios afecta el sistema económico. Puede ser, pero no lo veo. Yo creo que es un sentido espiritual. Y es más, ¿sabe cuál es el texto que la Biblia se interpreta a sí mismo? Que pude encontrar es Apocalipsis 17:15. Escuche, presta atención. Apocalipsis 17:15. Y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lengua. ¿Sí? Apocalipsis 7:15. Ahora volvamos a Apocalipsis acá. ¿Qué es esto que la copa, que cae una copa de ira sobre el mar, y murió toda esta parte? Amado, no significa, amado, que Dios tiene una copa, entonces mueren los pececitos y viene un sistema, vamos a decir, el hombre contamina los mares, entonces es afectado la economía del país. Mire, yo no creo que sea eso. Lo que yo creo es que la copa de ira que cae sobre el mar cae sobre este mundo. ¿Y qué es este mundo que dice en en Apocalipsis 17:15? Me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces, esta copa que cae sobre el mar, que en el mismo Apocalipsis dice son pueblos, naciones, dice que va a ser una totalidad cuando llegue el juicio final de Dios. No va a ser como vimos en los sellos, los 4 jinetes que venían. Dijo, una cuarta parte. Las 7 trompetas que tocaron. Bueno, tercera parte. Amado, dice que acá se cumple ya. Es una totalidad de este mundo. Dios está advirtiendo esto. Cuando yo venga, no es que se va a escapar uno o dos. Todos en este mundo van a ser juzgados, van a ser muertos. Van a ser consumidos por mi fuego consumidor, que soy ira. Como decía ayer, el demonio tiembla, que no lo envía el abismo. El impío no teme. Tengo que morir. Mejor me voy a tomar cerveza con los amigos, escuchar cumbia, rancho. ¿No escuchaba hablar así? ¿Cómo creo en Dios? Amado, porque no tiemblan, no tienen miedo de Dios, de verdad. Él dice que los demonios, por lo menos Santiago, dice que por lo menos ellos creen y tiemblan, tienen miedo. El impío no tiene miedo del infierno, amado, porque se ha sacado el infierno, se ha sacado el juicio. Pero son verdades que las vemos vez tras vez por Apocalipsis. Todo esto que se han amoldado a este sistema político, a la primera bestia, a la segunda bestia, va a caer. Dice que, ¿por qué digo que eso? Porque el fuego que vemos también es simbólico. Dígame, Dios, ¿usted lo ve a Dios con una mano derramando una copa? No, es simbólico, amado, es simbólico una copa. No es que es el cordero que quita el pecado del mundo, es un cordero. Ese es un simbolismo. Jesucristo no es una puerta.
O como dice, yo soy el camino, no vemos que es un camino así, es una puerta. Son ilustraciones figurativas para que podamos entender. Entonces, las aguas es ese sistema y Dios va a tirar su ira sobre este mundo, no sobre las aguas y se afecta a la economía. Eso es lo que quería que entendieran, amado. Es un fuego simbólico y figurativo también, como la copa que aparece ahí, simbólico. Fíjense en Jeremías 7:20, dice Jeremías 7:20, mi ira y mi furor serán derramadas sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales y sobre los árboles. ¿Cómo así que sobre los animales? ¿Usted no vio cuando cayó la ira allá? En una parte, no sé, en Australia, amados, se quemaron canguritos y muchas cosas. ¿Y quién cree que fue? El problema es que el hombre cree que Dios es todo amor. Dios también es fuego consumidor, amado. Lo digo hace rato, con Dios no se juega, amado. Puede usted, si quiere desoír lo que digo hoy, como no escucharon a Moisés, no escucharon a Elías y a otros más. Pero cuando Él venga, amado, y se abra ese rollo, o sea, ese cielo, y Él descienda, amado, toda rodilla se va a arrodillar ante Él. Entonces así, en Ezequiel 22, del 21 al 22, dice así, las reuniré, atizaré sobre ustedes el fuego de mi furor y serán fundidos en medio de Jerusalén, como se funde la plata en el horno, y así serán fundidos ustedes en medio de la ciudad y sabrán que yo, el Señor, he derramado mi furor sobre ustedes. Amados, ese furor, esa ira sí que es literal. Dios está irado, Dios está enojado. ¿Con quién? No con el que no cree en Jesús, del que no se arrepiente. Es eso. Hoy si se cree en Jesús, ¿y qué pasó con tu vida? ¿Por qué no te arrepentí? No creí. No, es que no te hace arrepentir. Dios dice, no, que usted, o algunos que yo he escuchado, Dios no me escogió. Por eso yo no. Amado, nadie está hablando que si Dios te escogió o no te escogió. Yo te estoy predicando la salvación ahora. Dios dice que viene esto y Dios dice que salgas de Sodoma y Gomorra, que huyas de ese lugar. Porque viene un fuego destructor. Porque no querés creer lo que dice Dios. Porque si creyera, entonces te arrepentirías y saldrías. Si yo te estoy diciendo que esto va a explotar en 5 minutos, entonces ¿qué vas a hacer? Bueno, vas a huir. Porque arrepentimiento significa metanoia. Me voy de ahí. Debo creer. Pero la persona no se arrepiente. No cree que no va a pasar nada, porque, amado, el pecado endurece, y como no viene nada por ahora, entonces sigo la misma, pero tarde o temprano va a venir. Entonces hay un tormento literal que va a producir aflicción. Pasa que el pecado endurece y endurece más, y la persona no cree, y por no creer no se arrepiente, amado. Y eso, ¿sabe cuál es lo malo? Que le echan la culpa a Dios. A causa de su pecado, amado. Y esto, ¿sabe por qué? Porque el pecado los endurece más y más y los ciega más y más. Y llega en un momento, amado, donde de verdad la persona no va a ver. Por eso siempre le digo, hoy es el tiempo de gracia, no es mañana, no es pasado. Hoy es el tiempo donde la puerta se abre. Entonces esta segunda copa que aparece ahí no es que afecta más el sistema de prosperidad de los barcos. No, yo creo que cae sobre el mar, pero no es que va a empobrecer a Babilonia como dice la grande mucho. Yo creo que va a caer, amado, y aunque puede afectar y puede suceder esto y pueda venir juicio sobre eso, creo que el juicio está hablando que va a venir sobre esta humanidad. No solamente afectar, vamos a decir, todo lo que es marítimo, sino que sobre todo lo que vive acá, la sangre que aparece es sobre este mundo. Acuérdense, la segunda copa de la ira de Dios, no sé si se acordaron, en la segunda trompeta, que solo había afectado una tercera parte de los océanos y los mares. Mientras que acá dice que todo el mar muere, todo ser viviente de las aguas, o sea, de este mundo.
Y no es que hay una contaminación total, como dicen por ahí, y definitiva, o que vino algo y todos los peces, ustedes ven ahí que se empiezan a levantar. No, amado, sí vimos en la segunda trompeta que había aparecido un efecto parecido, pero en una tercera parte. Acá es total, es el juicio final de Dios que llegó sobre este mundo y sobre esta tierra. Se terminó, Dios se cansó, Dios está airado, ya colmaron la copa. A veces escuchaba una vez, no permita que la copa de ustedes se llene, porque si se llene, ¿qué pasa? Amado, está impío. Dígale, pregúntale impío a una persona que conozca un poco de Biblia, ¿qué dice? Cualquiera sabe que si se llena algo, ¿qué pasa? Se rebalsa. ¿No ve cuando usted deja abierto algo y se llenó? ¿Qué pasó? Empezó a botar agua. Bueno, eso pasa. Cuando se rebalsa, ya está, a punto. Hasta un chico lo sabe molestar a mamá. ¿Hasta cuándo? Cuando le dice, ya, quédate ahí. Y ya con la mamá dice, te quedas ahí, ya sabe que viene San Pedro. ¿Sabe? Amado, es así. Los animalitos saben cuando usted dice, y el animalito sabe porque conoce la voz de su dueño. Es más, dice Isaías capítulo 1, dice que los animales, el buey conoce a su dueño. Amado, el hombre no tiembla, le tiene reverencia a Dios, piensa que Dios no le va a hacer nada. Y eso yo le voy a decir porque no tengo miedo. Alguien nos dice, esto es por culpa de estos pseudos evangélicos, que lo único que hacen ahí es poner Dios te ama mucho, Dios te quiere, Dios es esperanza, Dios es amor. Y por hablar esas cosas es que la gente no conoce, como decía Jonathan Edwards, ese sermonazo de Deuteronomio capítulo 32, pecadores en manos de un Dios airado. Dios está airado y pronto resbalarán, dice, a su tiempo resbalarán. A su tiempo va a haber un tiempo donde ellos van a resbalar y van a caer completamente. Cuando él predicó ese sermonazo, amado, dice que él salió afuera y la gente se agarraba de los postes. Y él lo sabía porque tenía un sermón escrito que lo iba predicando por lugar. Y él lo predicó, pero el Espíritu Santo se movió sobre esas personas y creyeron, amado. Creyeron, como Pedro predicó, dijo, ¿qué haremos ahora? Creencia, no dijo creer, dijo, arrepiéntanse, ¿ven? Esa es la palabra, dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, dijo Pedro. ¿Y por qué viene la ira? Porque no se arrepintieron, entonces no se vuelvan de su vida. Dios dice, salgan de su lugar, arrepiéntanse para que le vengan por fin un tiempo de refrigerio, porque mientras están ahí, yo estoy airado con ustedes. No pasa nada, dice ella. Y viene el juicio, y viene el juicio, y viene el juicio. Y Dios le dice, usted le da la maldición y dice, y te sacaré, y te tiraré pobreza, y te tiraré estas enfermedades, y todo te va a ir mal. Y yo le veo que le siguen cayendo las cosas y siguen las mismas. Porque yo no sé, son tosudos, no sé cómo dice la Biblia, le dice... No, sí, pero hay una palabra que le dice con son duro. ¿Cómo que? De dura servir, pero hay una palabra que le dice proverbio, no me acuerdo. Que cuando que no le entra razón. Necio, gracias. Son necios. Pueden decir, eso ve que uno dice luz, un foco, no. Y viendo la luz así, no, dice. Es alguien que no quiere, ¿sí? Persiste en lo mismo, por más que le están pasando las cosas. Entonces, yo creo que no es tanto, vamos a decir, que a Dios afecta el sistema económico, porque usted lo ve en Apocalipsis 7:15, dice que son naciones. Dios va a destruir este sistema. Amado, la tercera copa que aparece ahí, casi lo mismo todo. Creo que oí el ángel, versículo 5, las aguas decía tú eres, justo eres tú, oh Señor, que has juzgado estas cosas por cuanto derramado la sangre de tus santos y los profetas, tú también le has dado a beber la sangre, pues lo merecen. ¿Se acuerdan ustedes, Apocalipsis 6, versículos 9 y 10, ¿quiénes estaban orando frente al altar? Bueno, unas personas que habían sido muertos. ¿Por qué viene esto? Bueno, Dios retribuye. Creo que en segunda de Tesalonicenses, si no me equivoco, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 5 en adelante. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Acá, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que la atribulan.
Fíjese lo que dice Apocalipsis. Es porque tú eres justo, dice el que está el ángel de ahí. El ángel, ¿qué es justo? Bueno, lo que digo siempre, Dios es justo. Dios dice, ¿no quieren el sacrificio de Cristo? Bueno, acá tienen. Esto es lo que ustedes quieren. ¿Qué quieren? Bueno, que ustedes quieren la ira mía, porque la ira cayó en la cruz y no la quieren, entonces la van a recibir ustedes. Entonces dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros, con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Escuchen, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y fíjese, ¿sabe qué significa arrepentimiento? No querer obedecer. Fíjese lo que dice acá. No conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es obedecer el Evangelio? Cree en Jesucito. Yo crezco. Pregúntele a uno de sus familiares si cree en Jesús. Pregúntele. Sí que creen en Jesús. Ahora si Dios Jesucristo, ¿qué dijo? Cuando salió Mateo 4, versículo 7, ¿qué dijo? ¿Cree en mí? Él dijo, arrepentido. Esa es la palabra. ¿Por qué viene estos juicios? Porque no se arrepienten. Dijo, arrepentido y creed. Entonces, es eso, amado. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena. Escucha, y aquellos que dicen, no, Dios los va a destruir, no hay tormento eterno. Miren lo que dice Pablo, a los cuales sufrirán pena eterna, no que lo destruya, es una pena eterna, un castigo eterno, de perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ustedes siempre quisieron estar alejados de Dios, porque dicen, van a estar ahí donde quisieron, dice Pablo. ¿Dónde van a estar? Excluidos de la presencia del Señor. ¿Y cuándo va a ser? Versículo 10. Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio, escuche, ha sido creído entre vosotros. Y es verdad que estas verdades están unidas, no las podemos separar. Una persona, ¿por qué no cree? Perdón, no se arrepiente. Bueno, porque no cree, amado, porque si de verdad una persona creyera, ¿qué haría? Se arrepentiría de sus pecados, pero no se arrepiente porque no cree. Y también, vamos a decir, la persona no puede volverse en sí misma, pero ¿qué pasa? A la misma vez es responsable de sus pecados, amado. Pero Dios le está juzgando no por no creer, ahí dice, por no arrepentirse. Vea, hay un texto allí, el 55, dice, la palabra arrepentirse aparece por volverse. Volveos de vuestros caminos y de vuestros pensamientos. La palabra volveos no aparece como arrepentimiento porque eso es hebreo, pero en el griego aparece arrepentimiento que es metanoia. Ahí no me acuerdo cuál es la palabra, pero volverse, volveos significa arrepentimiento. Pero es así, la persona tiene que volverse, amado, tiene de ese camino, arrepentirse de lo que está haciendo, tiene que ver su pecado. Arrepentirse es vomitar el pecado para comer a Cristo por la fe, pero tiene que hacer eso. Si yo no me arrepiento de mi pecado, no puedo comer a Cristo, porque yo no vomitaba, así decían los puritanos. Vomita lo que tienes adentro, para que entre lo santo adentro. Y es así. La tercera copa que aparece ahí, entonces dice, después de dicho, dice, también oía otro que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y a los hombres que se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Escuche, fueron quemados y no se arrepintieron, dice ahí. Volvamos a lo mismo que dije, amado. La tercera copa es similar a la tercera trompeta de Apocalipsis capítulo 8, versículo del 10 al 11. Esto, amados, es una gran anticipación que nos está mostrando de ese juicio final que va a suceder. Ahora usted me dirá, pero es un fuego que aparece. Bueno, algunos dicen, lo que pasa es que va a venir un fuego, el sol va a caer y los astros van, ¿no? Se escucharon una vez eso, y va a caer y va a destruir. Amado, es un libro simbólico. Cuando Dios dice, yo soy fuego consumidor. O cuando dice en una parte, en Segunda de Pedro 3:15 en adelante, que Dios va a pasar por fuego este mundo. O cuando dice en Primera de Pedro 1:5,
es primera de Pedro 1, 6 al 7, que cuando nos hayamos pasado por fuego en diversas pruebas y tribulaciones. Ustedes no lo pasan por fuego, literalmente, a menos que los amigos de Daniel. Pero ¿cómo es? Es un fuego de prueba. Bueno, cuando viene este fuego, no es que Dios le tira fuego, así, ¡ay! Ellos se queman así ahora. O viene un gran... Dice, no, lo que pasa es que el hombre con su... Yo he escuchado otras cosas. El hombre con su pecado está afectando el sistema global, y no sé qué le dicen, el sol, que, ¿cómo se llama? Que se me ayudan. El sol de las capas que entran. Sí, y entonces el sol viene, pero es la culpa del pecado, entonces el hombre se quema así. No sucede, ¿no? Es un libro simbólico. Lo que está diciendo es que está aludiendo a que Dios es fuego consumidor. Y la paga del pecado, ¿qué es? Uno es la muerte. Lo que está diciendo es eso, no que va a venir un fuego que viene del cielo y los atormenta, ¿sí? Entonces tienen que correr por todos lados. Aunque pueden pasar cosas así, pero lo que está diciendo acá, estos son juicios de Dios, amados, son juicios en el sentido figurativo para que podamos entender. ¿Qué ley tesalonicenses? Que Dios le va a pagar que viene con llamas de fuego, pero no con llamas de fuego, vamos a decir, que viene como con una de esas llamas a prenderlo fuego. O cuando andaban los profetas predicando, dice que lanzaban fuego por su boca. Usted me ve lanzar a mi fuego, ¿lo quemó? No, pero el fuego juicio, que yo cuando lo hablo, ¿ellos qué pasa? Ellos, sí, andaban los profetas atrás, pero no salían fuego de sus bocas de estos dos testigos. Es eso, o cuando Dios es fuego consumidor. Entonces, lo que está hablando es la ira de Dios. Dice, yo soy fuego consumidor, estoy airado. Esa es la idea ilustrativa. Dios derrama su fuego. Lo que está mostrando, amado, vez tras vez, es como vio ¿cómo le puedo explicar? Vio como esa fotografía que sale en una instantánea que no se ve bien y a medida que se va viendo, bueno, eso es una revelación progresiva. Dios está mostrando cada vez más y más de diferentes formas un mismo hecho. Dios va a castigar el impío. Más allá de cómo suceda, la realidad es que Dios, hay una paga y el hombre debe volverse de sus pecados. En Isaías 49, versículos 26, Dios promete a aquellos sanguinarios que eran opresores de Israel, a que iban a beber su propia sangre. Fíjese, pues estamos leyendo la tercera copa, no sé si me prestó atención. Pero dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre las plagas, y no se arrepintieron de su gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino, y se cubrieron las tinieblas y se mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Fíjese, Isaías 49, yo no sé si lo tengo marcado, creo que lo tengo marcado. Bueno, tengo otro texto, Jeremías 7:20, sí ya lo leí, que él dice que va a traer en furor sobre este lugar, sobre los animales. Pero que era Isaías, dije, 49:26. Pero voy a empezar del 25. Así dice el Señor, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerán todo hombre que yo, el Señor, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Fíjese, hay una paga y una retribución para todos aquellos amados que se opusieron al Evangelio, que hablaron mal, algunos que mataron a los cristianos. Dios va a retribuir. Van a recibir un justo juicio de Dios. Quieren la justicia de Dios, y eso es lo que van a recibir. En el Salmo 79, versículo 3 al 10, al 12, se habla lo mismo. Dios castiga, amado, dice, y en Levítico 26, 18 dice que hasta 7 veces, si lo hizo, amado, eso con el pueblo de Israel, lo hizo con el Señor Jesucristo, no 7 veces, dice que el pecado de toda la humanidad cayó sobre él. Imagínese, usted se imagina imagínese, hay personas ustedes que a veces acá en Argentina decimos, no lo soporto.
Pero usted se imagina ir al infierno con violadores, asesinos, hombres malvados, pero malvados, así degenerados, hombres de la noche, del trago, asesinos. Usted va a ir ahí. Un tormento, usted nunca se enojó, los que se han enojado, que se enojó una persona y tan molesto, porque le entró, es un mal, amado, es un mal que se enojó, y se enojó con una persona y por algo que se enteró, algo le dijo. Imagínese estar en el infierno así, y dice, porque el infierno dice que está así, y te muerde los dientes todo el tiempo. Dice que no hay paz, amado, es un tormento. Dios le permitiera verlo un poco, porque si no usted temblaría por lo menos como esos demonios y pediría, no nos envíes ahí, aunque sea, tendría miedo de no ir ahí. Entonces Jeremías 7:20 y Ezequiel 22, 21 y 22, que ya le mostré, es un lenguaje figurado, amados, que nos muestra, pero nos muestra una realidad literal. Dios va a castigar ahí. Y a estas personas, fíjense que estaban clamando por justicia. Esto es una respuesta a Apocalipsis 6, versículos del 9 al 11. ¿Hasta cuándo no hará justicia? Y ellos clamando por justicia, amados, que viene una justicia retributiva. En Hebreos 10:27, ¿qué dice? Dice así, horrenda, dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, escuche, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Viene un fuego que ha de devorar a estos adversarios. Y una vez más el escritor en Hebreos 12:29, recién leí Hebreos 10:27, pero una vez más en Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios va a consumir. Ustedes se acuerdan, los hijos de Aarón, en Levítico capítulo número 10, salió un fuego que los devoró, o sea, los consumió, y le dijo al padre, y que no llores. No quiero que llores, entiérralos ahí. Y Aarón los tuvo que entrar ahí, los consumió, por estar jugando con la santidad del Señor ahí. Payaseando, pensando que Dios es amor, como enseña esta gente. No, Dios es amor, no pasa nada, Todo eso así, pero eso Dios es un fuego consumidor, amado. No sería Dios, amado, si Él no retribuye a las personas, pero también es amor en Cristo. Todos que acorren a Jesucristo se apropian de esa misericordia. Es así. Entonces vemos, amado, que en estos juicios que vimos en las trompetas fue parcial, una tercera parte. Pero ahora acá vamos a ver que estos juicios se van incrementando y son cada vez más y más severo, pero a la misma vez se van endureciendo las personas a no arrepentirse, porque cuando cae juicio, la persona se endurece más contra Dios, y más contra Dios, y le echa la culpa a Dios. Entonces tú, porque Dios existe, entonces ¿por qué permite estas cosas? Es amado por causa del pecado ese. Entonces vemos así en 2 de Pedro 3 dice que la tierra y las obras que están en ella serán quemadas. ¿Pero cómo van a ser quemadas? Bueno, si usted lo busca en el griego, quemar significa purificar. O sea, esto va a ser todo quemado, purificado de todas estas cosas. Van a ser todo lo que sea impío. Fíjate que lo que dice primera, creo, Corintios 3, dice que todo lo que no fue, no me acuerdo que no fue, que es hojarasca y pájaro, no lo va a quemar. O sea, literalmente que lo va a sacar, va a quedar solamente lo que fue para el Señor. Lo que quiero mostrarles en ese sentido, amados, el impío no se va a librar nunca. Entonces en la quinta copa Dios castiga a estas personas, amados, que están empedernidos. Ahí son de dura cerviz, como hablaba, como la palabra que me olvidé, necios. A pesar que viene el juicio, no quieren volverse, no quieren saber nada. Ahí, fíjense que ahí dice la quinta copa, en un segundo, pues ya termino, tengo algunas aplicaciones. Dice, y blasfemaron contra el nombre de Dios por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. ¿Sí? El pecado, amado, ¿qué hace? Bueno, endurecerlos más y más a ellos. Fíjese que viene tinieblas sobre ellos y cae sobre perdón, 16:10.
16, versículo. El quinto ángel derramó su copla sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tiniebla y se morían de dolor las lenguas. El trono de la tiniebla ya hemos visto que era, ¿no? Era el trono de Satanás. Que hay una parte en Apocalipsis, no me acuerdo, que dice que era, no me acuerdo si era Pérgamo, donde está el trono de Satanás. Y también vimos que sale una bestia acá que se sienta en el sistema político ahí, que es un trono también donde está gobernando. Bueno, va a caer sobre, que ya lo vamos a ver más adelante, que se denomina, le dice que era en Apocalipsis 17, Babilonia cayó. Bueno, todo este sistema, todo lo que vemos a nivel mundial, va a caer algún día. Eso es lo que está diciendo. Va a venir un juicio final, va a ser derramado sobre el propio trono de Satanás y va a venir el juicio de Dios. Y viste que trajo oscuridad, dice ahí. ¿Qué quiero decirle? El pecado, lo que va haciendo, bueno, ya sabemos que todos los que están muertos en el pecado están ciegos. Nosotros éramos ciegos una vez y no veíamos, Dios nos dio vista, ¿sí? Pero eso el pecado trae más y más oscuridad. Nosotros venimos a Cristo, vemos así nomás, pero a medida que vamos caminando en Cristo, vemos más, porque la luz nos va iluminando más y más. Pero el pecado, fíjese que va trayendo más y más oscuridad. La persona dice que cuando trajo en Egipto no veían a su prójimo. ¿Ahora? Gracias, ya termino. Entonces, eso es lo que hace. No puedo ver a mi prójimo. Me importa lo mío nada más, ¿eh? Lo único que veo es eso. No puedo ver a los demás. Y eso es lo que va haciendo. Dios le está trayendo. Fíjese que le trajo contra el juicio eso. Uno de los juicios de Dios, ¿qué es? Entregarlo a la oscuridad. Cuando usted se sale. Vamos a decir, ¿la iglesia salva entonces, pastor? No, la iglesia no te salva, amado. ¿El pastor te salva? No, no te salva, pastor. Pero cuando vos estás en una iglesia donde hay un columna, un baluarte, hay hermanos, hay un ministro, se predica la sana palabra de Dios, vos estás siendo iluminado, tu conciencia por lo menos, si no estás salvo, tu conciencia por lo menos recibe la palabra de Dios y ves ahí. Pero cuando una persona se sale, por eso le digo siempre hace años y lo hablamos acá, le digo, usted pruebe con lo que pasa con una persona que se va al mundo totalmente. Se pierde. ¿Se acuerdan del proceso peregrino que uno que se burlaban de ellos y uno se fue para un lugar que la oscuridad que pasó y fue por acá y ya no pasa nada? ¡Ah, hijo! ¿No se acuerda la palabra del proceso peregrino? Se perdió, cayó. Entonces, uno de los juicios de Dios es entregarlos, dejarlos, que se vayan. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6? Satanás cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. Y Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Por eso que la iglesia debemos predicar la palabra de Dios, como dice Filipenses. Nosotros somos luminares, o como dice Mateo capítulo 5, ustedes son la luz, ustedes son la sal. Esto es lo que tenemos que hacer, predicar la palabra de Dios para que la mente del pecador se ilumine y se arrepienta y se venga en fe y en arrepentimiento a Jesucristo, para que no le sucedan estas cosas. Quizás Dios tenga misericordia, pero si la persona no se ilumina con la palabra de Dios, nunca es llenada, entonces es difícil que se pueda arrepentir, amado, porque no se expone a la palabra de Dios. En esa época, quizás en la época de Juan, ahí donde está hablando acá que el trono de Satanás quizá era Roma, pero puede ser en la época de nosotros, todo este sistema que usted ve algún día va a caer. Muchos decían, Roma no va a caer. Fíjese lo que pasó en esa época, amado. Cayó. Entonces eso, Deuteronomio 28, que lo leo una vez más, el Señor te dirá, escuche, con locura, ceguera y turbación de espíritu, y no palparás al mediodía, sea así, como palpa el ciego, en oscuridad, no serás prosperado, serás robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te diré con locura. Te daré un espíritu turbado, nunca estarás tranquilo, siempre turbado, las cosas que me suceden, aquello, ansiedad, esto, aquello, esto. Porque quisiste vivir sin mí. Sin ceguera. No vas a ver bien porque no tenés la palabra de Dios. Tu camino siempre va a estar como un ciego, así. No vas a poder ver el camino, amado, dice. Palparás al mediodía y no verás. No serás prosperado, robado. En otra parte dice, todo lo que hagas te irá mal. ¿Y todo por qué sucede esto, amado? Porque dice que todo esto viene por el castigo de la idolatría. Y algunos vienen ahora como un anticipo del juicio final.
Y esto, amado, es un anticipo donde todo esto terminará lanzado al lago de fuego, donde dice que será un llanto y crujir de dientes. Hoy la persona puede pensar, quizás sí, quizás no, pero en ese día, amado, no habrá salida. Y dice que no se arrepienten. Pasó como digo yo, como el juicio de Faraón. ¿Qué pasó con el Faraón? Dice que se endureció. Y Dios dice, ¿para qué te envié estas cosas? Dice por Pablo en Romano. Para glorificarme. ¿Cómo glorificarme? Sí, para que cuando tú te endurezcas y yo envíe mi juicio, entonces yo me voy a glorificar. Porque voy a mostrar mi ira. Y esto no le gusta al arminiano. Porque dice, no, Dios, usted predica un Dios malo. No, amados, que no conocen lo que se llaman los atributos de Dios. Lean lo mismo en la Biblia. Dios se glorifica incluso en sus juicios. Por eso que no permita que se endurezca su corazón, como dice el libro de Hebreo. Si hoy escucha la voz del Espíritu Santo, no se endurezcan como vuestros padres. Y le hablo a ustedes como congregación. Ustedes tienen padres. Sí. ¿Qué pasó con sus padres? Prediquen, háblenles a sus padres. Quizás ustedes no los vean malos, pero prediquen a sus padres a ver qué pasa. Duros. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Que no les suceda como vuestros padres, Hebreos 3 y 4, que se endurecieron. ¿Por qué? Porque no creyeron, dice. Y no creyeron, no se arrepintieron. Y ellos no se arrepintieron de sus obras. ¿Y qué dice? En Apocalipsis 9:20 dice, y ellos no se arrepintieron de las obras de sus manos. Apocalipsis 9:20. Y Apocalipsis 16:11 que dice, y no se arrepintieron de sus hechos, dice acá. Lo mismo. No se volvieron, fíjense que los mismos juicios. Y nada. En Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Amados, en una época éramos tiniebla como ellos. La exhortación es que sigamos en la luz, que perseveremos en la luz, porque, amados, nadie está diciendo, yo no me voy a perder. No sabemos. Dios nos anima a que perseveremos hasta el final, para obtener esa cruz que vimos al principio. En Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, o sea, oscurecido. Y lo vemos en la copa es, Dios los entregó. Eso es entregar, los dejó. Entonces, ¿qué es entregar? Bueno, si no tiene entenebrecer, es que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, ilumina nuestras mentes y tomamos decisiones basadas en lo que Dios dice. Pero cuando usted cierra la Biblia, no me congrego, no voy a ningún lado, ¿qué decisiones va a tomar? Son guiados, como dice Pablo, por sus propios deseos de su corazón, su propia voluntad. Cada uno hace lo que quiere. Y ahí se pierden cada vez y más y más. Entonces una ceguera y hay un rechazo, dice Romanos 1:21. ¿Por qué viene la ceguera? Por un rechazo a Dios de no darle gloria. ¿Cuántas cosas son las logré yo? ¿Por qué se vino esa locura que le vino a Nabucodonosor? Todo esto lo he conseguido yo, con el poder. ¿Cómo terminó? Como un loco ahí tirado en el piso, por no darle gloria a Dios. Entonces la ira de Dios, fíjese, no es que vienen a los cristianos, pero los cristianos, fíjese, no es que aquellos que están buscando una vida de piedad a Dios, pero Dios nos anima, amado, a persistir, a seguir buscándole. Fíjese cómo terminan estas personas, no es que le va a pasar, Dios se va a terminar esto así. Dios está mostrando cómo va a terminar. Estas personas, dice en Apocalipsis 9, versículos 20 y 21, y ellos maldijeron a Dios, o sea, blasfemaron por este dolor que tenían ellos, se mordían las lenguas, amado. Acá lo vuelvo a repetir en Apocalipsis de nuevo, dice que blasfemaron una vez más. Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. Se enojan contra el Señor, maldicen contra el Señor, blasfeman contra el Señor porque todo le va mal. Pero es a causa, vamos a decir, de la insensatez y su cabeza dura que tienen, que quieren guiarse por sus propios corazones. Les va como les mal, pero le echamos la culpa a Dios. Porque Dios es el culpable de toda esta cosa, porque por algo me hizo estas cosas. Amado, fue por sus propios pecados que pasó eso.
Entonces, todo esto ustedes lo pueden ver, lo ven en las plagas de Apocalipsis. Algunos se arrepintieron, algún pueblo de Dios creyó y salió. Hoy es el tiempo de gracia que puede ir vas a decir, al trono de la gracia y acudir. No espere a que llegue ese día del día final, amados. Entonces, ¿qué podemos aprender acá, amados? Podemos observar la soberanía de Dios acá. Presta atención, pueblo cristiano. Dios le está diciendo a Juan, no, quizás puede ser. No, Dios soberanamente y decretando acá dice, mira Juan, mira esto, lo que va a suceder, mira, te voy a mostrar los sellos, mira Juan las 7 trompetas, mira Juan las copas, van a suceder estas cosas, anúncialas y ustedes las deben anunciar como yo las estoy anunciando. Deben anunciar si usted creyó, por lo tanto debe hablar a las personas, amado, no tenga miedo. Anúnciele a las personas lo que va a suceder. Estos no son desastres naturales de la naturaleza ecológica que suceden o que la madre tierra está enojada. No, esto es Dios furioso y enviando todas estas calamidades, tsunamis, terremotos. Un terremoto, ay, gracias que no me tocó, ¿estás bien? Se manda el WhatsApp, no pasó, gracias a Dios, no pasó nada. No, temer, porque Dios casi puede abrir la tierra y tragarte como a Coré. Es un juicio de Dios. Mira, la Biblia dice, ¿a dónde? Mira, acá dice Apocalipsis que Dios envía terremoto. ¿En serio? Sí, mira, acá Apocalipsis te lo muestro. Para acá, ¿qué significa esto? Bueno, está diciendo que Dios está airado y es un anticipo de lo que va a venir cuando Dios va a tragar. No, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Bueno, Dios dice que te arrepientas, creas. Y aún así se arrepienten. Bueno, que no me toca a mí. ¿Qué teníamos que hacer? Salir, sí, ahora. ¿Cuántos accidentes han pasado? Gente que tiene plata. El que venía acá a Mar del Plata le dijo, no sé si de un doctor, murió, amado. Acá, personas acá que sucedió, el que vi esta mañana que explotó un auto, estaba cargando el auto y ¡pum! Explotó. Y murió ahí. ¿Usted cree que tiene el tiempo comprado? No, amado, va a llegar un momento donde no sabemos dónde se acaba. Usted está, día a día con su vida está llenando la copa del Señor. Y un día va a caer esa ira sobre este mundo, amado. No son desastres naturales. Pueden ser causas secundarias, sí, ¿verdad? Pero es Dios obrando soberanamente sobre este mundo. Es eso. Y el hombre no quiere creer, amado, de que va a suceder, pero es Dios mismo el que está trayendo estos juicios sobre este mundo impío, esperando que el hombre se arrepienta y se venga a Dios con fe y arrepentimiento. Bueno, voy a dar una conclusión y voy a cerrar. Mire, en esta visión, yo sé que hay personas que creen que estos son eventos históricos o eventos futuristas. Otro dice, no son plagas literales, o uno dice, bueno, van unas plagas que van en un momento, otro. Lo cierto, amado, es que otro, como le expliqué, dice, bueno, esto afecta el plan económico que Dios va a traer sobre el mar, porque habla del mar. Yo creo que hay una ira de Dios que cae sobre este mundo que es el mar, o toda esta sociedad que está acá, como dice Apocalipsis 17:15. ¿Y por qué viene esto? Porque el mundo es impío, porque el mundo no se quiere arrepentir, porque el mundo es rebelde y quiere vivir como quiere vivir y no quiere saber nada con Dios. Y en la justicia retributiva Dios le va a pagar a los que no quieren arrepentirse. Lo digo una vez más, como dije al principio, no es por no creer en Jesús, es por no arrepentirse. Dios dijo, el Señor dijo, arrepentido porque el reino de Dios ha llegado. Y sí, en otra parte dijo en Marcos 1:15, arrepentido y creer en el Evangelio, van juntos. Debo creer lo que dice Dios. Y Dios me dice que yo soy mal y soy pecador y que Él es un Dios justo y santo. Debo creer lo que me dice Él y entonces volverme en mi camino, pero debo creer lo que dice Él y arrepentirme, amado. Y esto es lo que Dios va y está haciendo a lo largo de toda la historia. ¿Y esto cómo va a terminar? Bueno, amados, lea Apocalipsis y se va a dar cuenta, en una victoria, en un solo victorioso acá, un único vencedor, y es Dios. ¿Y todo esto por qué viene? Por la dureza de vuestro corazón no arrepentido, dice Dios.
Por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación, del justo juicio de Dios. Ellos persisten, amando en su rebeldía e incredulidad. Hoy la gente que está celebrando el Día del Padre. Saben que hoy es el Día del Señor, de nuestro Padre Celestial. Y la gente que quiere celebrar en medio del Día del Señor. Darle gloria al hombre. ¿Está mal darle gloria a papá? ¿A los que tienen papá? No, no está mal. Honrarás a tu padre y a tu madre. Pero lo primero que tienen que venir a honrar, ¿qué es? Al Señor. Porque ese es el primer mandato. Amarás al Señor con toda tu mente y tu corazón. Ah, pero hoy es el día, no. Sí, yo te atiendo todo el año. Pero el domingo es para el Señor, yo ya preparo la comida. Nosotros, esto se llama el Día del Señor, usted lo sabe. Preparan las cosas con anticipación para celebrar. Y esto no es porque el pastor lo dice, porque es la ley, o porque todos reconocen que hoy celebramos el día que el Señor Jesucristo resucitó. ¿Y qué pasaría si hoy, como dice, ¿cuándo se apareció el Señor, amados? El primer día de la semana dijo, pasa vosotros, el domingo era. Cada primer día de la semana, y cada vez que se aparecía, ¿cuándo era? ¿Y cuándo se aparece en Apocalipsis? Dígame que se paseaba. El primer día de la semana, dice que estaba, y en Apocalipsis 1.9 dice, y yo estando en el Espíritu, ¿en qué? El primer día de la semana, dice Juan en Apocalipsis, se aparecía el Señor. ¿Por qué? Porque el día que Él resucitó, y se volvía el día del Señor. ¿A dónde está usted? Dándole la gloria a un hombre. Cuando tiene que estar en la iglesia. Hoy es el día, amado. Hoy es el día del Señor. Y esto no es por ley, es que nosotros sabemos, nos congregamos. ¿Por qué Satanás este día lo utiliza para salir por ahí y festejar y irse por allá? ¿Por qué? Porque sabe lo que Dios manda, amado. Entonces así, pero el hombre es duro, no teme a Dios. Entonces ellos persisten en una rebeldía, persisten en una incredulidad, no creen. Y como no creen, no se arrepienten. Se niegan entonces a reconocer su pecado. Dios es amor, me han dicho. Dios entiende, ¿eh? No, amado, Dios es fuego consumidor también. Dios es justo. Dios dice que no va a quedar impune aquel, amado, que de verdad no tenga sus pecados perdonados en Jesucristo. Entonces lo que sucede es eso, amado. El mundo sigue permaneciendo en su maldad, pensando de que Dios no va a retribuirle nada. Pero, como vimos nosotros en la soberanía de Dios y en su providencia, todo no está sucediendo por suceder. No, todo va siguiendo, vamos a decir, un decreto de Dios. Y Dios algunos los va entregando más y más ahí, en su maldad. Entonces, ¿qué debemos hacer, amados, como cristianos? Bueno, Dios nos manda, amados, sabiendo que Él está llevando a cabo su plan divino. Otras cosas no están sucediendo por suceder. Dios está en control y lleva un plan divino. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, amados? Como cristianos debemos permanecer y vivir una vida santa. No importa lo que haga en el mundo. Si usted es cristiana, si usted es cristiano, bueno, persista en lo que dice. Que el impío siga siendo impío y el santo se santifique más. Debemos vivir la vida que Dios dice, aferrarnos a la verdad, no dejarnos llevar por este mundo, esta corriente de este mundo. Yo no puedo buscar la aprobación de papá, de mamá, de mi hermano, de mi jefe, de la sociedad, de la facultad. No, tengo que llevar mi mente y mi conciencia a lo que dice Dios. Y mi pensamiento, debo cargar mi cruz y ir en pos de esto. Porque Dios me ha dicho eso. Ya se ha revelado, le ha mostrado a Juan. Fíjate lo que va a pasar. Entonces necesitamos hombres firmes en la fe, con convicciones, que sean íntegros de corazón, que guarden su corazón, que tengan una armadura, amado. No que sean peleadores así con Biblia, con las personas. No, no es eso. Que nos paremos de verdad en la verdad y así dice Dios. Y mantenerme firme en lo que Dios dice. No me importa lo que dicen los demás. Yo debo afirmar mi fe. Yo debo reflejar a Cristo en este mundo, amado. Porque es de valiente este mundo, no es de cobarde, es así. Y estas plagas, amados, vienen para los que no se arrepintieron, lo vuelvo a decir una vez más. Y porque no creyeron, acuérdese. Y el pecado de rebeldía, escuche,
siempre tiene consecuencias, porque Dios dice la paga del pecado es la muerte, y Dios es soberano. Entonces, amado, si usted no es cristiano o no es creyente, hoy lo invito. Venga a Cristo, así como está. Yo no le dice que deje o que haga esto. Ahí usted puede clamar. Imagínese el Señor pasando y el ciego que estaba allá, o el leproso. Imagínese, Dios dice que se arrepienta. Dios le dice que crea. Imagínese el ciego que estaba ahí escuchando al Señor que predicaba. Yo sé que donde está usted no puede, porque yo lo sé. Su pecado no le deja, su pecado le engaña. Satanás le tapa los oídos, lo ciega. Pero yo sé que muy dentro de usted cree en lo que le estoy diciendo. Ahí donde está, clame: Señor, Señor, libéreme, rompa estas cadenas, levánteme, deme vida. Así como Lázaro. Yo estoy seguro que si usted con un corazón contrito y humillado clama al Señor, Dios le va a dar vida. Clame ahora, pídale: Señor, ayúdame, hijo de David, deme vida, por favor, se lo clamo. Estoy seguro que el Señor le dará vida y le liberará. Vamos ahora. Amado Padre, venimos al trono de la gracia, Señor. Le pido que escuche, Señor, las oraciones de aquellos que claman y piden, Señor, que no quieren ir ahí, pero no por temor al infierno. Es porque, Señor, saben que le han ofendido a usted. Y saben, Señor, que usted está irado con su vida porque le han visto la santidad de usted, Señor. Y temen, Señor, haberlo ofendido. Y le piden y le claman: Señor, libéreme, Señor. Y yo sé que todo aquel que viene, Señor, usted con un corazón contrito y humillado, usted no le despreciará, Señor. Le pido eso en el nombre de Jesucristo, Señor. Como siempre decimos, amén. Amén. Amén.